mis amores, mis reyes y reinas de este canal. Una vez más estamos aquí para un nuevo interactivo. Opción 1, opción 2. Y vamos a preguntar, ¿cuáles son las características del nuevo amor que viene a su vida? Este es el tarot de los magos. Y este es el tarot de las brujas. Bueno, aquí está. Cierra tus ojitos, déjate llevar, haz la pregunta, ¿cuáles son las características de esa nueva persona que viene a mí, de ese amor que estoy por vivir? Cierra los ojitos y cuando los abras, escoge una opción. Bueno, mis amores, espero que les haya dado tiempo. Estoy tratando de hacer el video lo más conciso posible, pero sí quiero recordarte que en el momento que entres a ver este interactivo, a partir de ahora, pues es el momento en el que llegará esta persona con estas características que pues se mostrarán aquí. Si has llegado a este video, si te ha llamado la atención el título, es porque el mensaje está aquí, ¿vale? Puedes escoger también una o más opciones por si no te has decidido, ¿vale? Millones de bendiciones a todos mis suscriptores, que no lo había dicho, a todos los que están llegando nuevos al canal. Yo bendecida y agradecida con ustedes, ¿vale? Porque formen parte de este canal hermoso. Vamos a ver opción número 1. Opción número 1. Por favor, mis guías. ¿Cuáles son las características de la personita que se acerca, de ese nuevo amor que estará entrando próximamente a la vida de mis chicos, de los que escogieron la opción número 1? Pudiera ser que sea una persona que esté a distancia, pero también me dicen que es una persona que está dejando atrás una vida anterior. O como si esta persona estuviera llegando a tu país o a tu pueblo después de un viaje. Para otros puede ser a distancia, ¿vale? Recuerda que esto es muy general, pero es una persona que no es de tu tierra natal. Es una persona que puede tener otra cultura, es una persona que puede tener otras creencias, que no sea de tu propio país o de tu propia tierra. Características. Sí, nuevamente me marcan distancia, tierras lejanas. Es probable que comiences a comunicarte con esta persona a través de aire, es decir, o a través del teléfono, mensajes, llamadas, bueno, en fin, sabes cómo está ahora hoy en día la comunicación. Pero los mensajes con esta persona te darán mucha confianza. Te darán mucha confianza, ¿vale? Es una persona de castaño, de castaño, de pelo color castaño, ¿vale? No me muestran ojos hasta el momento, pero es una persona que puede tener el pelo color castaño. Es una persona dulce, me dicen. Una persona que al hablar te va a como a cautivar. Porque veo más que mensajes de texto, veo voz, mejor dicho, veo imágenes donde se está hablando, no solamente escribirse. Esta quiso saltar y la voy a tomar también. Mira, otra carta de movimiento. Esta persona puede ser del signo Cáncer,
pero también me muestra que es una persona que se estará moviendo. No siento que eres tú quien se va a mover a ese lugar, ¿vale? Sino que esa persona se va a mover hacia donde estás tú. Es una persona que le gusta, fíjate, mira, otra carta de movimiento, sí, comunicaciones a distancia, comunicaciones de un viaje. Es como si esta persona fuera a venir para conocerte personalmente. Lo siento por esas personas que pues no les gustan las conexiones a distancia. Puede ser incluso que tú hayas conocido a esta persona ya, pero que haya estado a distancia y que hayan empezado a comunicarse otra vez ya desde otro punto un poco más amoroso. Y ahora esta persona ya regrese, porque es que fíjate cuántas cartas hablan de movimiento. Mira, me dicen que esta persona o tiene tierra muy fuerte en su carta natal, perdón, o esta persona está buscando estabilidad. Quizás por un tiempo esta persona no se ha movido o no se moverá. Recuerda que estoy hablando para varios grupos de personas. Pueden ser personas que ya estén conociendo o personas que estén por conocer, ¿vale? Entonces ajustenlo a ustedes. Si no conocen ninguna persona con estas características, hay algunos de ustedes que esta persona tiene como rayitos hechos, como iluminaciones, así, o como mechoncitos más claritos en el pelo. Mira, para los que estén conociendo a esta persona ahora, es como que ya por fin se rompe un tiempo de distancia para comenzar a hablar de veros, de juntarse. Hay comunicaciones como más serias ya de verse y de llegar a algo, como esas personas que nunca se han visto físicamente y dicen, bueno, nos vamos a encontrar para empezar a conocernos realmente frente a frente, ¿vale? Para los que esta persona esté por llegar, o bueno, para ambos, es una persona seria. Seria en el sentido de que no está buscando aventura. Es cierto que esta persona tiene que tomar decisiones importantes para poder trasladarse a donde tú estás. Es verdad. Pero esta persona no viene a una aventura. Esta persona tiene en su esencia solidez. Esta persona lo que quiere es solidez. Porque él o ella tienen esa característica propia, que son personas que les gusta tener los pies sobre la tierra, que les gusta saber lo que están teniendo en su vida. Y el hecho de que esta persona sea así no le permite mantener una relación a distancia por mucho tiempo o comunicaciones a distancia por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se le escapa de su control o de lo tangible, ¿vale? Pero sí te digo, es una persona que también puede ser del elemento tierra, ¿vale? Veo aquí muy marcada cáncer y un signo de tierra. Puede ser cualquiera. Veo mucha agua también. Vale, pero es una persona que le gusta tener sus comodidades, que le gusta tener su familia. Es una persona estable. Y que eso es lo que está buscando en su vida. Que este paso que tenga que dar sea un poquito difícil, claro, tiene que tomar mucho valor porque es un cambio y me hablan muchas cartas de viaje, mucho movimiento, veo traslado. O esta persona ha venido de otro lugar a estudiar o a trabajar aquí, a formarse una vida aquí, en el lugar donde tú estés. ¿Vale?
Vamos a ver qué más quiere decir. Características. Vale, es una persona, y que lo sepas desde ya, que tiene, diríamos, como un toque de misterio. Es una persona que de un principio no te va a mostrar todo, ¿vale? No se va a rendir a tus pies, aunque sea una persona dulce, aunque sea una persona, la siento como educada, como muy cortés, una persona medida, una persona incluso, no me lo muestran, pero que pudiera tener estudios, lo siento dentro de mí. Pero es una persona que sí puede venir con aquel halo de misterio. Pudiera ser también porque, bueno, pues no os conocéis del todo o porque recién se estarán conociendo, ¿vale? Se están o se estarán conociendo. Pero esta persona es como que cautiva, con esa propia magia cautiva. Vamos a ver, ¿qué más? Me dicen que para alguno de ustedes pudiera ser que esa persona no, a ver, puede que oculte cosas, pero no siento que sean cosas malas, sino al no decirlo todo, pues lógicamente está ocultando. Entonces sí tiene ese rasgo que es bastante misterioso o misteriosa. Características, por favor, de la personita de nuevo amor que viene esta. Mira, lo que te comentaba, esta persona, vale, para algunos hay algo que no te va a decir con respecto al motivo verdadero por el que está viajando. Por el que está viajando no. Hay algo aquí, hay algo aquí que no te va a decir con respecto al viaje en sí, al movimiento en sí, o que está en una transición, en un cambio profundo en su vida, en un ciclo que dejó atrás para comenzar otro. Pero es como que esto no lo vas a tener totalmente claro, porque esta persona no te va a decir, mira, vale, yo terminé con una relación y ahora quiero comenzar mi vida en ese otro lugar, ¿vale? O me fue mal en mi trabajo y quiero probar, no, hay cosas que va a mantener discretamente, porque siento a esta persona muy discreta con respecto a ese viaje. Ya tú lo sabrás en el momento y te acordarás de esta lectura. Pero si te es sincero o sincera cuando, a ver, en los mensajes o en las llamadas que van a tener, va a haber sinceridad. Ahí esa persona sí te va a decir sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de indecisión, que lo que está buscando es una estabilidad y una felicidad, pero en familia, que lo que está buscando es un hogar donde pueda encontrar lo que decimos hogar, dulce hogar, el templo sagrado, el lugar donde descansar, donde tener hijos, donde sentirse a gusto, feliz, en paz, ¿vale? Van a haber conversaciones acerca de lo que desea hacer. Eso sí te lo digo desde ahora. Este tipo de conversaciones sí se van a hablar. También pudiera ser que esta persona tenga dudas con respecto a cómo le irá en ese traslado, en este nuevo ciclo de vida que empieza. Eso sí, y sus dudas se las va a mantener calladita en su interior. No lo va a expresar, ¿vale? No necesariamente tiene que ser que te esté ocultando cosas
cuando esté contigo, sino que hay cosas que no va a decir respecto a sus dudas o a su incertidumbre de cómo le irá. ¿Vale? Una vez ya comienza este nuevo ciclo. Pero sus conversaciones sinceras sí son. Fíjate, ¿qué te dije? Esta persona probablemente esté dejando atrás a alguien y cuando te dije que al trasladarse a esta persona le iba a costar un poco, pues tenía que ver precisamente con una traición que esta persona vivió, con un dolor, con una pena que esta persona vivió. Y esta persona toma el control de su vida para que este ciclo pueda cerrar y para poder vencer este dolor. Yo siento que hay conversaciones que también se van a tocar este tema. Conversaciones entre ustedes que también se hable de este tema. Quizás no te diga, mira, yo estoy viajando porque me separé de mi pareja y porque esta persona me fue infiel o me traicionó, ¿vale? Quizás no te diga, mira, me estoy yendo para allá donde tú vives porque conseguí un mejor trabajo porque aquí me traicionaron. Quizás no te lo diga del todo. Para algunos sí se va a hablar el tema de la traición. Pero lo que estoy sintiendo es que esta persona no está dispuesta. Y fíjate, me están mostrando más que características a esta persona de estatura, no la veo bajita, sino que veo una persona más bien alta, unos 70 y pico aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos. Veo una persona alta. Para algunos, porque me dan las dos, para algunos es una persona delgada, pero a la vez con musculatura, es decir, no es como que estoy fuerte porque voy al gimnasio a hacer ejercicio. No veo una persona delgada, pero a la vez con músculo fuerte. ¿Vale? Para que me entiendas. Es una persona bien atractiva, por lo que estoy sintiendo. Pero es que tiene en ese... Es como si tuviera en los ojos miel. Como si tuviera en los ojos miel. O como cuando le mires vas a sentir como una tristeza. Pero no es por esta traición necesariamente, sino porque esta persona, a pesar de que ha sufrido, tiene esa dulzura, esa ternura, esa miel en los ojos. Esta persona ha sufrido, sí, te lo digo, esta persona ha sufrido, pero no solamente por esta traición. Esta persona tiene un sufrimiento anterior. Lo estoy sintiendo. Puede ser algo que le pasó más siendo más joven. Pero sí viene, y debes saberlo, no son muchas, por favor. Y viene como de una ruptura o de una traición. No voy a entrar en que sea ruptura o no. Viene de una traición de la que ha tomado rienda de su vida. Y vamos a ver un poco qué más quiere decir. ¿Vale? Sí. Pero, y de todas formas voy a clarificar esa traición a ver si me quieren amplificar un poquito más, ampliar. Pero esta persona ya está lista para amar. Esta persona se siente en condiciones y preparada para volver a amar. Quiere volver a amar. Quiere volver a sentirse bien. Quiere establecer una familia. Quiere estabilidad en un hogar. Y está preparado o preparado. Y no va a esperar menos. Así que si lo que tú estás buscando es pues pasar un tiempo y no comprometerte, no creo que esta sea tu persona. Esta persona viene de todas a un nuevo comienzo. Esta persona no le veo
regresando al pasado. Esta persona marcó un antes y un después o lo estará haciendo con este viaje o con este cambio de ciclo. Aquí hay una decisión. No sé si es después que te va a conocer cuando hace este cambio. Ahí el incienso me tiene con un poco de tos. Lo cierto es que esta persona toma una decisión y te lo va a comunicar. Que quiere intentarlo, que quiere arriesgarse. Quiere arriesgarse. Ya está lista para dar un paso más hacia lo que desea. Vamos a ver qué más quieren decirte. Mis amores, pido disculpas porque me di cuenta que estaba grabando sin que yo seguía haciendo la lectura, pero sin que estuviera grabando la cámara. El teléfono tuve que quitarlo, limpiarle algunas cositas, pero no quise mover las cartas de como estaban porque siento que este mensaje, bueno, pues debe concluir. Durante el tiempo que estaba sin grabar, pues pedí una última carta y lo que me estaban diciendo, y bueno, después pedí clarificar pues la carta del 3 de espadas. La última carta que me sacaron, que me salió, fue la de la reina de copas. Y lo que te estaba comentando con respecto a esta carta es que cuando le mires a esta persona, probablemente le observes en su mirada como que un poco de tristeza, un halo de tristeza, de melancolía, pero no es, y es lo que te comentaba, no es por el pasado. Es decir, porque no deje el pasado atrás, sino porque es algo que tiene marcado en el profundo de su inconsciente. Recuerda que nosotros nos mostramos de acuerdo a cómo esté nuestro inconsciente, ¿vale? Esas cosas que quizás no somos conscientes de que las tenemos dentro, pero que están ahí. Son rasgos que nos caracterizan porque es lo que está en nuestro inconsciente. Entonces, no creas que si esta persona tiene esa tristeza o esa melancolía, ese misterio en los ojos, es porque todavía añore su anterior relación. No. Quizás sí le puede costar un poquito abandonar su lugar y que este nuevo comienzo, como todos los comienzos, siempre dan un poquito de cosa empezar. Pero es una persona que es capaz de amar profundamente. Que incluso te va a decir, te va a amar de lo que te diga, sí. Pero que no te quepa duda que es una persona que sabe amar, que sabe entregarse, es una persona que sabe ser tierna, dulce, que ha sufrido, sí, ha sufrido. Es una persona que tiene esa connotación de tristeza en su mirada, sí, pero es una persona que te puede ofrecer un amor de verdad, un amor sincero. Ahora, quise clarificar qué representa este 3 de espadas y me mostraron la carta de la torre. Esta persona viene de una ruptura, ¿vale? Esta persona sí fue traicionada, pero me está llegando muy fuerte ahorita cuando hice cuando estaba haciendo sin grabar, no me llegó esa información. Esta persona es como si tuviera que haber pasado por esta situación para poderse trasladar. De haber seguido esta persona con esta relación, no estuviera dando el viaje, no se hubieran conocido, o si se hubieran conocido, esta persona no te hubiera hecho caso. Si esta persona no hubiera tenido ese vacío con respecto a su anterior relación o a su anterior vida, tú no hubieras podido encontrarte con esta persona, porque es una persona fiel, leal. Más que fiel, es una persona leal. Entonces,
no hubieras podido, aunque lo hubieras conocido, no hubiera llegado a buen puerto vuestra conexión, ¿vale? Entonces es como que un poco ya el universo dijo, bueno, tú cumpliste tu trabajo en esta conexión, tú tienes algo más. A ver, es como los hilos del universo que han movido las cosas para que esta persona y tú puedan conocerse, puedan encontrarse y puedan llegar a algo. Es como si para algunos va a ser como una deuda que tiene el universo de algo que tenía que haber sucedido hace tiempo, como un amor que tenía que haber llegado a vuestra vida antes. Lo mismo para ti que para esta persona. Y que por alguna razón ya perduró por mucho tiempo el estado en el que esta persona estuvo, como que no se decidía a salir de ahí. Algo sucede y esta persona pues entonces tiene que tomar cartas en el asunto, tomar las riendas de su vida y tomar la decisión de moverse, de trasladarse, y ahí es donde entras tú. O te conoce y a raíz de que te conoce, entonces empiezan a hablar de movimientos de viajes para poderse encontrar, pero esta persona se fía de ti o se fiará. Recuerda que esto es para eh, el próximo amor que venga a ti. Esta persona te va a creer, se va a confiar de ti. Siento que hay un mensaje de este oráculo, el oráculo de la sabiduría, para ti. Este es un mensaje para ti. Y después voy a sacar uno de los ángeles del romance. Para allá. No, son... Bueno, salieron 4. Vamos a mirarlas. Bueno, las tengo que tomar. Me dicen que las tome. Vale. Mira. Como en casa en ninguna parte. Son muchas. Uy, salió. La colaboración creativa, sí. ¿Qué es lo que te estaba diciendo, mi vida? Aquí acepta la ayuda, la colaboración del universo para que crees esa vida, ese amor, ese camino que tú tanto has estado deseando. Esta es la ayuda directamente del universo. La colaboración del universo para que crees tu camino, tu destino, tu destino no, para que crees tu destino, sí. Porque es cierto que hay cosas que no se pueden evitar, sí. Pero es que hay otras que tú con tus acciones sí las puedes cambiar, ¿vale? Para que puedas escribir el futuro que quieres para ti. Este mensaje es para ti. Libérese. Es hora de retomar el control de su vida. Quizás para ti también está, es que puede ser también energía espejo, que esto también te esté pasando a ti de una manera u otra, porque te dicen, deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Y por favor, un mensaje con respecto a esta persona que viene hacia mis chicos que escogieron la opción 1. Ah, claro que sí. Es un nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Es un nuevo amor, definitivamente, pero fíjate lo que estoy sintiendo. No voy a hablar de conexiones espirituales, de conexiones, porque todo el mundo no la tiene. O todo el mundo no está despierto a ese tipo de conexiones. Lo que sí te puedo decir es de que ustedes han estado viviendo la misma historia o parecida, cada uno por su lado. Eso sí te lo tengo que decir. Ambos se han tenido o tendrán que liberarse de su pasado, de su vida pasada, dejar a un ex atrás y entregarse a este nuevo amor. Eso les está sucediendo a ambos.
En el caso de que esta lectura esté resonando contigo, de que seas tú quien vayas a lanzarte hacia esto, que también va a haber alguna persona de los que vean este video que van a estar viviendo esta experiencia, que sean ellos los que se vean reflejados en esta lectura. De todas formas viene este nuevo amor, de todas formas hay una liberación del pasado y hay un viaje, hay un movimiento, hay un traslado hacia otro lugar, mudanza. Así que en mi vida lo que más me gusta es que el amor está. El amor está aquí. Pero no es un amor cualquiera. Te lo digo, esta persona sabe amar. Aquí hay amor de verdad. Yo siento que estás a punto de experimentar un amor mágico. Que aquí se han movido los hilos del destino, la colaboración creativa. A ver, el universo está colaborando contigo para crear una nueva vida para ti. Ya, te lo dejo así, mi amor. Espero haberles ayudado. Su opción número 1. Perdonen por la interrupción de la cámara, pero bueno, no podía cambiar nada. Me iba a poner a volver a hacer el vídeo, pero yo dije no. Este mensaje es el que es y no lo voy a cambiar. Y bueno, mil disculpas por eso, pero aquí está su mensaje y aquí están las características de esa nueva persona que viene a su vida. Muchas gracias, mi vida, y hasta pronto. Opción número 2. Este es tu momento. Vamos a ver qué es lo que dice el tarot con respecto a la nueva persona, las características de la nueva persona que viene hacia los chicos que escogieron la opción número 2. Mira, es una persona, puede ser del elemento fuego, pero es una persona que ha decidido avanzar a pesar de lo que ha vivido. Esta persona, hay algo importante que ha vivido en años anteriores, pero sin embargo esta persona ha decidido avanzar, ha decidido dejar atrás ese pasado. Sí, aquí hay una decisión importante que esta persona tomó. Y en este momento, esta persona estará lista. Cuando llegue a ti, esta personita será capaz de entregarse, será capaz de amar. Pero hay una decisión importante que esta persona ha tenido que tomar y siento que tiene que ver con este pasado. Es como avanzar y dejar ese pasado atrás. Sí. Esta persona quiere, desea, incluso está haciendo, está planificando cosas para el futuro. Cuando esta persona llegue a tu vida, cualquier vestigio de su pasado se quedará atrás. Me dicen que para algunos de ustedes a esta persona ya le conoces. Para el caso de que sean este tu caso, esta persona nunca se había decidido a decirte lo que sentía. Sin embargo, ahora ya está lista o listo para decírtelo. Perdón, cuando te encuentres con esta persona. Para algunos va a ser ahora, para algunos va a ser más adelante. Es el próximo amor que viene a tu vida. Esta persona, para los que ya le conocen, ahora es que toma la decisión de moverse hacia ti, porque ya se siente listo, lista, preparada y preparado, y ya ha planificado lo que va a hacer. Es como si hubiera creado una estrategia. Pero esta persona es como si le conocieras, porque fueron las primeras cartas que me salieron. Pero ahora es que avanza. Ahora es que tiene el valor. Quizás esta persona te había mirado durante algún tiempo, te había observado y no se había decidido nunca hablar y ahora lo hace.
pero es una persona firme, es una persona de decisión, ¿vale? No es que sea una persona... No, no. Lo que pasa es que... Vamos a ver si nos quiere hablar más el tarot acerca del motivo por el que no lo había hecho. Pero es una persona que tú conoces, probablemente de tu niñez. Sí, es que me están hablando totalmente de esa situación. Es una persona que conoces también de tu hogar. Es como si hubiera visitado tu hogar, sí. Es una persona que tú conoces. Cuidado porque puede ser también una amistad de tu familia. Y quizás por eso esa persona nunca se hubiera atrevido a decirte nada. Y digo cuidado solo para que lo tengas presente, no porque veo nada hasta ahora negativo en esto. Esta persona se ha pensado mucho antes de venir a ti. Mucho. Esta persona ha tardado antes de tomar una decisión, pero por fin lo hace. No me muestran todavía, a ver, me muestran un cabello oscuro, pero no me muestran eh, color. Sé que veo cabello oscuro, simplemente me muestran hasta ahora. Características, por favor. Puede ser una persona que no esté cerca de ti o una persona con la cual tengas que comunicarte por teléfono. Es como que no vive en tu mismo barrio o en tu mismo pueblo. Pero sí es cierto que es una persona que tomó la decisión. También puede ser que esta persona haya tenido que escoger. Es una decisión de elegir un camino u otro. Es decir, no ha sido algo fácil, no ha sido algo ligero, o no lo será. No sé por qué me están hablando tanto en presente. Es como si esto ya para algunos lo estuvieran viviendo. Mira, esta persona ya sabe lo que quiere contigo, o ya sabrá lo que quiere contigo. En el momento que esta persona se decida, va a tiro hecho. Aquí no hay duda, aquí no hay tío, pásame el río, no. Esta persona viene a lo que quiere. Cuando toma la decisión la toma en serio. Es una persona que se mueve con firmeza. Incluso en el momento que lo haga, a pesar de haberlo pensado, va a usar un impulso que le dé. Va a tomar esta decisión y aunque todavía no veo propuesta necesariamente con el caballero de bastos, ya me está hablando de que esta persona se acerca, se decide, y con los amantes, ¿vale? Lo que siento es como que lo estará planificando, está planificándolo. Pero saber lo que quiere, sí. Y sabe que tiene que ir para poder cumplir todo lo que quiere, tiene que empezar por una cosa. Esta persona quiere poner a tus pies todo, o lo querrá hacer. Quiere ponerlo todo a tus pies. Es la típica persona que nunca se va a acercar a ti si no lo tiene todo preparado para poder llegar. Mira, ¿qué te dije? Planificando el futuro, planificando cómo lo va a hacer, planificando, viendo qué puede hacer para poder lograrlo o para poder tener algo que ofrecerte. Wow. Una más. Me vuelven a mostrar cabello oscuro. Vale. Sí se va a comunicar. Sí se va a comunicar. Esto es lo que yo necesitaba. Va a haber un encuentro, va a haber una comunicación donde esta persona te revele lo que está sintiendo. Lo que pasa es que primero lo planificará, primero lo pensará muy bien
La decisión la tiene, su elección estará o está, ¿vale? Vamos a seguir hablando los dos. Sabe cómo, ya está como preparado, ya sabe lo que tiene que hacer antes de acercarse y estará planificando cómo hacerlo. Porque tampoco es llego y te digo, mira lo que estoy sintiendo por ti, pero ¿y qué hacemos ahora? No, esta persona quiere, mira, esto es lo que estoy sintiendo por ti. Tú quieres también corresponderme, bueno, pues yo te ofrezco tal cosa. Es algo así lo que estoy sintiendo. Pero la propuesta viene. Esta persona se decide a hablar y te digo que no tarda mucho. Y si ya estás comunicándote con esta persona, porque veo comunicaciones, esta persona muy pronto te va a decir, y puede ser una amistad, puede ser una amistad de tu infancia o de que lo conozcas o la conozcas hace tiempo. Esta persona te va a revelar que siempre ha estado enamorada o enamorado de ti, o que nunca te dijo nada porque se conocían, por no perder tu amistad, pero se decide a hablar. Con respecto a las características de esta persona, veo una persona fuerte, una persona grande, alta, una persona que tiene mucha fuerza, una persona que tiene también mucha energía, ¿vale? No me muestra más características personales excepto a que puede ser de un elemento fuego, un Aries, un León, un Sagitario, pero es una persona que planifica bien. Estoy sintiendo a esta persona como que no es que no le guste perder, es que no se va a lanzar a decirte algo sin, sin tener, no la certeza, pero sin planificarlo antes. O sin tener una pista de que tú le puedes corresponder. ¿Vale? Porque esta persona no se va a dar el lujo de perder una amistad o de perder tu confianza por algo que esté fuera de lugar. Es como si esta persona se fuera a asegurar primero y lo analiza. Bueno, si me dijo esto, si hizo esto, es porque esta persona también quiere todo eso antes de que llegue. Todo es como un estratega, es como si fuera militar, fíjate incluso. Es una persona estratega que primero tiene que tenerlo todo bien armado antes de poder acercarse hacia ti. Una persona que puede tener los ojos oscuros, ¿sí? No le veo muy paciente, es decir, veo acción en esta persona, veo acción, pero son acciones que son reflexionadas también. Es decir, antes reflexiona, analiza, como ya te dije, me da la energía de un estratega. Y después va a llegar y te va a decir, bueno, aquí estoy, así como, aquí estoy. Esto es lo que tengo para ofrecerte. Cuando sabe ya que tú estás más o menos ahí, coladito por él o por ella. Pero antes lo va a analizar muy bien, que lo sepas. No sé si sabrás ya quién es esta persona, para muchos sí, pero es que me da que esta persona mmm, no te ha dado mucha pista de que, o no te dará mucha pista de lo que siente. No lo sé. Como que no marcará tanto la diferencia para que, para que no te des cuenta, para que no sea evidente lo que quiere. No sé por qué me están diciendo así. Bueno, vamos a ver. Este mensaje es para ti. Wow.
Vale. Y una más. Me marcan un cambio para ti. Vale, una más por favor. Gracias. Me marca un cambio para ti. Vale, 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 vale. Aquí hay algo que tú no estás viendo. Hay algo aquí que no estás viendo. O que no estarás viendo. Me dicen, detrás de su armadura, detrás de su... No te dejes llevar. Wow, espérate, espérate. No te dejes llevar por su armadura. Es como un niño herido. No te dejes llevar por sus impulsos. No es lo que parece. Mira un poco más adentro y le verás de verdad. Esta persona es sincera, ¿eh? Pero es como si se diera, mira, esta persona es como si aparentemente se las diera de, de Don Juan, como de conquistador. Don Juan no tanto, sino como conquistador. A esta persona no le faltan las opciones, pero no te dejes guiar por eso, porque en el fondo de su corazón esta persona se siente sola. Esta persona necesita, esta persona busca en todas esas personas y no ha encontrado algo que le llene un vacío, una soledad que tiene. Es como si tú le fueras a ayudar a llenar ese vacío, no solo con tu presencia, sino con tu... Esta persona contigo se sentirá como más llena, como más plena. Pero es como si tú le fueras a mostrar que no es llenar el vacío con otra persona. Como si le fueras a mostrar que debe aprender a llenarlo consigo mismo. Y esta persona es como un gatito, no sé, como un niño, que en el momento que se ve amenazado arma el berrinche y tiene el... Pero realmente, si le sabes dar la vuelta a esta persona, te la echas en un bolsillo, porque es un niño, una niña. No te guíes por la apariencia que esté dando esta persona. No te guíes por su apariencia. Por su... eh, esas llegadas de yo tengo seguridad en mí misma, en mí mismo. Esta persona tiene un profundo vacío en su corazón y siente a veces mucha soledad. Se siente incomprendida o incomprendido. Mira, esta persona me dicen que tiene como un alma rebelde. Esta persona se siente como que no le comprenden del todo. Y es como si tú, si lograras hacerlo, y tú le vas a mostrar la forma, wow, es como si tú le fueras a mostrar la forma de aceptar su naturaleza, moldearla para poder lograr lo que quiere sin causar daños mayores. Pero te vuelven a decir, esta persona no es lo que parece. Y en la base se queda la isla del tesoro. Aquí yo siento que ambos se van a nutrir uno del otro. Porque es como que
tú reconocieras el tesoro que es esta persona y esta persona lo reconociera en ti. Hay sentimientos bonitos aquí, ¿vale? Esta persona tiene sentimientos bonitos, pero en principio tú pudieras como no fiarte tanto, aunque no veo cartas de rechazo ninguna. Por supuesto, estas son las características de esta persona, pero me está llegando a mí, como que tú dices, esa persona, no, esa persona no es, esa persona es un correcamino. Es en cada esquina se le pegan hasta por gusto. Yo, para pareja, nada. Yo no le creo. Te están diciendo que no te fíes por su primera imagen, porque esa persona, sí, puede ser que conquiste con mucha facilidad, pero no han llegado a su corazoncito. Y tú eres quien ha llegado a su corazón, si no, esta carta no saliera. Esta persona a ti es a quien querrá tomar de la mano para caminar juntos. Una relación fija, estable, duradera, con amor. Esta persona solo conecta o encaja contigo según cómo se siente esta persona. O lo hará, recuerda, o lo hará. Pero es que esta no es una decisión de un día o dos. No. Y me dicen que es como que tú logras calmar o lograrás calmar su tempestad, porque esta persona es como si por momentos se volviera como incontrolable o no sé, es como una persona muy impetuosa, de mucha acción, y tú eres quien le logra calmar o apaciguar. Es como un corderito manso, una corderita mansa contigo, ¿vale? Vamos a ver ahora, los ángeles del romance o del amor. No sé por qué me están mostrando tanto el presente, como si ya esto estuviera sucediendo para algunos de ustedes. Vale, una persona de su pasado vuelve a su vida. Aquí ustedes pudieron incluso haber tenido algo en su juventud, atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. Vale, y merece la pena esperar. Mira, para muchos de ustedes fueron como novios de adolescencia, pero esta persona precisamente quería como estar más a lo suyo, a su onda, y tú pues te alejaste. Y ahora esta persona vuelve. Pero sí, es como si visitara a tu familia, es como, hay algo que tiene que ver con familia, como si le conocieras del ambiente familiar, ¿vale? Te dicen que disfrutes el momento presente con plenitud y que merece la pena esperar, porque la sincronización divina actúa en su vida amorosa. Mira, me dicen que para muchos esta persona ha pasado por una situación en concreto, una situación en específico, que hizo un clic en su mente, y es como si hubiera comenzado a extrañarte, como si hubiera comenzado a tener recuerdos de lo que vivió contigo, que no ha vivido con nadie más. Y ahora se decide avanzar hacia ti. Pero es como si le hubiera vuelto incluso los recuerdos de esos momentos que ustedes vivieron, no importa si fue de niñez o de adolescencia, y esta persona es como que siente que no congeniaba con nadie como contigo. Y de alguna manera te están diciendo todo el tiempo que ha pasado le ha ayudado a madurar, le ha ayudado a comprender tu valor, la isla del tesoro. Te ha empezado a ver como realmente tú eres, o ese valor que antes no te daba o que antes no te dio, ahora se está dando cuenta. Pero tampoco siento que esto vaya a ser como una pena para ti, porque es como si hubiera sido algo más de niñez o de adolescencia. No es una herida con la que se cargue ahora, ¿vale? Quizás es un recuerdo no tan grato,
pero que no va a influir demasiado en que ustedes se puedan reconciliar, en que ustedes vuelvan a darse una oportunidad. Aquí hay historia que vivir entre ustedes, hay historia que vivir. Esta persona no está volviendo a tu vida de la nada y tú dirás, yo no quiero saber de mi pasado. Bueno, tu decisión es tuya, tu libre albedrío es tuyo. Cada quien decide. Simplemente yo digo lo que marcan las cartas. Aquí hay una historia que vivir. Esta persona no es un ex del pasado como otro. Esta persona hay algo que tienen que vivir juntos todavía. Así sea esta propuesta, así sea esta declaración de amor, aunque tú le digas, no, mira, yo no quiero volver al pasado, porque tú me hiciste sentir en un momento triste, mal, pero esto se va a dar. Esto tú tienes que vivirlo, esto de decir, bueno, en aquel momento no, pero ahora sí. Pero ahora yo no quiero. Aunque sea para eso. Pero una historia aquí ustedes la tienen que vivir. ¿Vale? Mis amores de la opción número 2, espero que les haya resonado, que les haya gustado. Yo siento que esta persona, si ya le conocen, ya ustedes están pensando quién pudiera ser. ¿Vale? Y por supuesto, siempre que les pueda ayudar para poder tomar una mejor decisión, no basado en esto, sino en escuchar a tu propio corazón. ¿Vale? Mi vida, millones de gracias por estar aquí y claro que sí, te espero pronto. Chao.